Hola, muy buenas. Bienvenidos una semana más a las películas de Peliculitas. Hoy no está Carlos. Desde aquí le mandamos un saludo. Así que la parte técnica, pues, es como dejar a los chiquillos solos en casa. Yo soy uno de los chiquillos, yo soy Juanvi, y el otro chiquillo es Emilio Sanchís, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Emilio? Sí, el otro chiquillo que ya calza, vamos. Chiquillo. Sí, hoy hemos decidido hacer el programa solamente con guapos. Hoy lo siento, pero Vale, Carlos no ha podido estar. O sea que. Muy bien. Muy contento de tener al invitado que tenemos. Venga, va. Y tener el invitado que tenemos y hablar de la película que vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar sobre El Exorcista 3 y secuelas de cine de terror con el director del Festival de Sitges, Ángel Sala. ¿Cómo estamos, Ángel? Muy bien, ¿y vosotros? Pues de maravilla. Muy bien. Ya os veo que estáis estupendos. Más coincido en lo de guapos. En lo de guapos es... Claro, efectivamente. Se os ve muy bien. Sí. Ahora sabemos por qué todos llevamos gafas. Estamos los tres muy templados. Sí, ya lo creo. Bueno, pues lo primero quiero hablar con Ángel de una cosa, que Ángel como director del Festival de Sitges ya lo sabe. Hoy faltan 6 meses para que arranque la 56 edición del Festival de Sitges. Sí, ha habido un parón y ahora están pasando cosas raras. Debe ser cuando nombras el nombre, el exorcista, pasan cosas raras. Pero así me preguntabas sobre... Te preguntaba que hoy faltan justo 6 meses para la nueva edición del Festival de Sitges. Así tú lo llevas eso al dedillo, vamos. Lo vas haciendo, lo sabes mejor que yo. Sí, yo prefiero no pensarlo. No pensarlo porque con todo lo que hay por hacer y por ver y por... Bueno, mejor no. Yo te lo digo como dato, como fecha. Más que no te iba a preguntar nada, pero como fecha para que lo supieras por si acaso no lo sabías. Sí. No. Ese día 5 de octubre lo tengo ya como marcado con dardos, pero bueno. Estoy bastante contento de cómo van las cosas, con lo cual tampoco me hace mucha ilusión el festival de este año. A mí también, ya lo sabes. Ya lo sé. Eso nos anima más. Ah, hombre, gracias. ¿Y qué te iba a decir? Como vamos a hablar de secuelas, me hace mucha ilusión ver que te has puesto de foto de Twitter la foto de John Wick 4. Sí. Antes de entrar con el Exorcista, ¿qué te ha parecido John Wick 4? Y si me dices mínimo que no es una obra maestra, aquí acaba el programa. A mí me parece, de momento, sí, no, pues es que de momento me parece casi de lo mejorcito del año. Es decir, una película que es, bueno, lo que tantos estamos esperando, que ya lo veíamos, la saga John Wick estaba ahí entre lo único que daba esperanzas, pero la recuperación de un género que surgió en los 80 como propio, como sustantivo, que es el género de acción, y la sublimación de ese género de acción que nació en los 80 de una forma muy propia de nuestro tiempo, con mucha influencia desde el videojuego a otras cosas que han surgido en los últimos tiempos, pero bien puestas y bien en su sitio. Y luego la culminación de una saga que es para mí el gran prototipo del cine de acción de nuestro tiempo, de un personaje que es absolutamente maravilloso y sensacional, de toda una gama de personajes y un universo que es fascinante, porque el universo que en cada película se ha ido, digamos, aumentando y dando más pistas, pero seguimos queriendo saber más de esos hoteles, de esas sectas, de esos asesinos de los que no se sabe mucho y que, bueno, al final nos digan si esto qué es, ¿no? Si es virtual, no es virtual, si es otra dimensión paralela, que eso me parece muy bien que no nos digan nada. Cada uno se hace sus cámaras, pero como está ahí Morfeo, está ahí Neo y está todo el mundo, pues a alguno le entra las ganas de decir, esto no está pasando, chicos, tomaros la píldora X porque bienvenidos al desierto de lo real. Porque el cachondeo que se lleva Lawrence Fishburne en esa película no es normal. Sí, es verdad. Y curiosamente, Lawrence Fishburne, la verdad que sí que se lo pasan en grande, sí es verdad. Sí. No, y comentaron otro día en 4Players, un podcast amigo, comentaron que en toda la película, perdona, creo que dice 82 palabras, si no me equivoco, Keanu Reeves, en toda la película. En 3 horas de película. En 3 horas. Sí. Y se carga, está incluso contado las personas que se matan. Mata a 150 y no sé cuántas personas. Mira. ya no Keanu Reeves es los heridos.
Keanu Reeves para mí que es una persona con una presencia física, un carisma brutal, pero lo fuerte no es la palabra, es decir, lo fuerte, primero que no tiene una voz especialmente significativa, es decir, si recordáis cuando lo hemos visto en otras películas en VO y habla mucho, tiene una voz un poco que no es lo mejor de él, vamos. Y cuando se intentó en algún momento tener una escena dramática potente enfrentado a algún actor de incontestable, como es el caso de Al Pacino en Pactar con el Diablo, película que nos pega un poco hoy, pues le pegaba una paliza al Pacino un poco considerable en aquel duelo que tiene hacia el final de la película. Con que yo creo que Keanu Reeves ha sabido muy bien situarse en lo que tiene que situarse, que es en un personaje carismático, en una presencia brutal. Como es un gran aficionado a las artes marciales, el tío cada vez ha sabido más hacer componer las coreografías de artes marciales y de acción que presentan a cada secuela, pues las hacen muy bien, ¿no? Esa escalera de Montmartre que me parece una escena espectacular, increíble. Y luego aquel Arco del Triunfo, que yo de verdad nunca volveré a ver el Arco del Triunfo igual. Es decir, a todos nos ha dado la tentación de cruzar desde Campos Elíseos al centro del... A todos. No lo haremos más. No se nos pasará más por la cabeza esa idea, ¿no? Y además, bueno, una de las cosas que no sé si os habéis dado cuenta, prefiero que sí, que sois más observadores que yo seguro, que no se ve gente normal en esta película. Es decir, que eso hace pensar que estemos en una realidad rara. No hay ningún conductor de los coches estos del Arco del Triunfo que salga y les pegue 2 hostias ahí a los que están pegando. Y el tráfico que hay a las 5 de la mañana en el Arco del Triunfo. Exacto. Bueno, sí, y luego las malas pulgas que tiene la gente conduciendo en París, que es una ciudad donde el tráfico es más tremendo y la gente no gasta buen humor. Es decir, que se ven a 2 tíos ahí. Es raro que no se los llevasen por delante, posiblemente. Pero bueno, hay unas incógnitas ahí que bueno, pero vamos, me parece toda la película extraordinaria. Sí. Y bueno, ese punto que tiene de James Bond pasando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. Bueno, es la gran saga de nuestro tiempo y qué difícil que se lo están poniendo a James Bond, ¿eh? Sí, es verdad. Y más para mí después de Sin Tiempo para Morir, yo creo que un poquito más difícil. A mí Sin Tiempo para Morir me patinó un poquito. A mí me gusta la peli, pero me pone de mal humor. No sé si me explico. Es decir, a mí que al final pase lo que pasa, por si acaso alguien aún no la ha visto, a mí me enfada un poco. Y mira que John Wick, bueno, pasa lo que pasa también, pero James Bond es James Bond y que además encima tenga una hija, no sé qué, es que nos lo han dejado que no bebe, que no liga, que demasiado políticamente correcto ya. Sí, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Que para eso ya hay otros héroes, ¿no? Que para eso ya hay otro más que se sacrifica por los demás y tal. James Bond era un tipo canalla, era un tipo egocéntrico, egoísta y no era un asesino entrenado, era un John Wick en el fondo. Claro, efectivamente, eso es lo que era, vaya. Entonces, de hecho, ya en Casino Royale para ganarse el 0-0 tenía que tener un número de muertes a sus espaldas, si no le daban el 0-0. Yo tengo con el tiempo tengo mis dudas. A mí el punto ya culminante era lo de Skyfall, que me parecía muy bien, todo el rollo aquel del final que me gustó mucho, su pasado y sus fantasmas y sus historias, pero llevarlo más allá, no sé, es ya otro tema. Y bueno, se lo pone difícil John Wick y se lo pone difícil Misión Imposible, que las últimas 2 secuelas son maravillosas y ahí está la próxima que llega este verano, ¿no? Que bueno, a ver qué pasa. Pues ahora, mientras esperamos que llegue todo eso, que va a ser espectacular, porque Misión Imposible pues es espectacular también, y como estamos en Semana Santa y en la calle, aquí en mi calle ahora mismo hay una procesión, vamos a entrar a hablar de una película que es muy de Semana Santa, como es El Exorcista 3. A ver, sí, es la verdad que santos salen muchos. Sí, santos salen bastante, y Jesucristo para empezar la película con cara de susto en la cruz. O sea, no es para menos. Que empieza así, vaya.
Bueno, empezamos hablando un poquito sobre Exorcista 3. Exorcista 3 es tercera parte, que intenta olvidar, yo creo, no sé qué opinaréis, Exorcista 2, el hereje. Yo creo que la intenta olvidar un poco y pasa directamente a la tercera nombrando la primera, porque tiene que ver todo con lo que pasó en la primera, lo dice en la película también. Y se salta un poquito a la segunda, no sé qué opináis. No, tal cual. Y hace perfecto, ¿eh? Hace perfectamente, vamos. Porque a mí personalmente la segunda para mí fue una gran decepción, no me gustó nada. Y en cambio la tercera lo que hizo fue obviarla, pasar directamente y enlazar con la primera. No nombra para nada de la segunda parte. No sé. No, bueno, no me extraña porque yo tengo que decir que El Exorcista 2 me cae simpática. Es decir, es una película que fue la primera película que, o de las primeras que alquilé en VHS porque estaba como loco porque no la había visto y la alquilé para verla en vídeo. Y es una película que a mí siempre me ha caído simpática. Ver la parte de África, de todo aquello de Kokumo y de aquello de los acantilados, aquellos que sube de piedra. A mí todo aquello me hace gracia. Y el rollo de las langostas, tengo que decir que también me gusta. Pero sí que es verdad que a Warner Brothers y a las películas les fastidió la vida. Era una película que la gente pataleaba en los cines en Estados Unidos cuando se estrenó. Es decir, daos cuenta que era la continuación de una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Y se tomaba a cachondeo poco menos que la película, el cine original. Es que no la seguía, cuando intentaba seguirla era lo peor. Es decir, los momentos con Linda Blair era lo que menos funcionaba. Pero, y está puesta ahí un poco para eso es que es la segunda, sale Linda Blair, ¿no? Y luego pues ponen a Louise Fletcher, que era como la hermana de Ellen Burstyn, porque se parecía mucho físicamente, para crear incluso el mismo ambiente. Y porque era famosa por el nido del cuco, ¿no? La Ratchet habemos sobre el nido del cuco. Pero bueno, la música de Morricone, que también en principio era una locura poner Morricone en esa película, y es de esas locuras de John Boorman que a mí me hacen gracia. Es decir, y a mí es un director que él nunca entendió nada de por qué ni por qué lo llamaron para El Exorcista 2. Es decir, que es una cosa que él se la toma muy así. Cada vez, cuidado, es una película más de culto, El Exorcista 2. Sí, está creciendo. Es verdad que está creciendo. Cuidadín. Sí, cuidado, pero a veces se hace de culto cosas que yo qué sé. Sí. Es que, bueno, pero claro, Warner quería, de hecho ya pasó muchos años entre las 2 y la 3. Me parece que son 13 años, ¿no? Prácticamente. Y la gente acabó muy harta. Claro, entonces llegamos a la 3 y nos encontramos con, me he equivocado en el nombre escribiendo en el ordenador y he puesto Robert Peter Blatty, es William Peter Blatty, el autor de la novela Legión, que adapta al cine la novela en El Exorcista 3. ¿Qué opiniones de El Exorcista 3? Ángel, tú primero si quieres. Ángel, empieza tú, que seguro que os enseñas algo. A mí es una película de la que esperaba muy poco. Me acuerdo que yo la vi en Sitges, en el Festival de Sitges, en el Retiro, que aún se hacía en el Retiro, como espectador, y estaba la gente bastante escéptica porque El Exorcista se había saturado mucho de secuelas, de imitaciones, del propio Exorcista 2, y la gente en ese momento esperaba poco. El tema de los demonios se había ido por otro lado, con las posesiones infernales, con todo esto, que era otro rollo. Y estaba el cine, me acuerdo, lleno, pero era a las 10 de la noche, la última sesión antes de la madrugada, y la película no tiene un ritmo acelerado, El Exorcista. Era una película, primero, muy atípica de la época, no había gente joven, cosa rara en los 80 finales, que había mucho cine teenager, era una película muy adulta, con un señor muy mayor haciendo de protagonista, como Jersey Scott, una película que se hablaba mucho, maravilloso, siempre maravilloso, y que me acuerdo que había una cierta estupor en la primera hora, 3/4 de película, diciendo, vaya, y cuando pasó lo que pasó, ya sabéis a lo que me refiero. Sí. No, podemos hablar con spoilers. No, podemos hablar. Bueno, el mayor susto con la escena de las tijeras, la enfermera, el mayor susto que he visto yo en el Retiro, y continúa siendo el mayor susto que he visto yo en el Retiro, en mi vida, y en un cine. Se levantó todo el cine. Es decir, fue todo el cine como de pie, mirándonos unos a otros, pero qué susto es esto. ¿Pero qué nos ha pasado? Es y yo me quedé blanco, me acuerdo, el corazón me fue a 200. Y además, no solo el susto, que me dio miedo. Esa escena me dio miedo. Es decir, era
y toda la película me dio como miedo. La palabra miedo, no, que no la empleamos ya mucho, me fui inquieto de la proyección del Exorcista, las conversaciones con Brad Dourif, Gemini, el asesino, Sí. con George Scott en aquel recinto, las escenas de la abuela, aquella gateando por Ahí el sí me cagué techo. yo de miedo, pero bien, pero además bien. Es una película que era como insana, como que había algo en ella raro, algo que me había producido un poco la primera película, ¿no? Es decir, sí que veía ahí una conexión ya por personajes. George Scott es el mismo personaje que el hijo Jacob en la película, es decir, era una continuación directa, ¿no?, del Exorcista. Sí. Y bueno, es una película que maneja desde unos postulados muy atípicos para la época, totalmente atípicos, muy bien los resortes del cine de terror, jugando con el thriller, se adelanta un poco al thriller de los 90, hay elementos que luego hemos visto en El silencio de los corderos, aquellas conversaciones de Aníbal y de Clarice, las de George Scott y Brad Dourif las recuerdan un poco, esa seducción del mal, esos diálogos endemoniados, nunca mejor dicho. Y luego un poco la investigación esta de cine de los 90, de thrillers sofisticados como Seven, ¿no? También. Está un poco, se adelanta un poquito a una época. Es una película bisagra, ¿no? Y es una película de un tipo muy raro, que es William Peter Blatty, que es un tipo que si veis la película que había hecho como director, la novena configuración, pues también es una película tremendamente rara. Es decir, una película con Stacy Keach en un manicomio, una especie de... bueno, es una película muy demencial. Friedkin siempre dice que Peter Blatty era un tipo muy especial, muy raro, y su novela Legión, es muy interesante, pero yo creo que la adaptación es muy buena. Es decir, la mejora bastante en la película, porque le quita rollete católico. Peter Blatty era un católico bastante... Sí, eso había leído. Y bueno, a mí es una... Y con el tiempo, cada vez que la veo bastantes veces, me ha gustado más. Y ahora me parece una de las grandes películas de terror de su momento y una de las aún no excesivamente conocidas grandes títulos del terror en el cine americano de las últimas décadas. Sí, yo lo que sí que veo con El Exorcista es que es una película con tramos muy diferenciados, ¿no? Lo comentábamos antes, empieza siendo, no llega a ser una comedia, pero tiene momentos de comedia, tiene momentos muy surrealistas de comentarios y conversaciones entre ellos, que parece medio comedia. Luego, en el tramo central es más policíaco puro y duro, policíaco de Géminis, de intentar buscar al asesino, de intentar averiguar, y ya da paso al terror en el último tramo final, pero que está todo llevado de una manera genial, ¿no? Que no es que notes que hayan diferentes tramos, diferentes películas en uno. No, te conduce perfectamente, te sabe llevar hasta el momento final de locura, o digamos, o ya que sale ya con todo su esplendor, todo, ¿no? Y las conversaciones entre ellos en la cárcel son geniales, ¿eh? Geniales. Sí. O sea, dan un mal rollo cuando él está explicándole exactamente lo que hacen las víctimas, cómo lo hace y por qué lo hace. Sí. Es brutal. Te hace sentirte incómodo viendo las escenas. A mí te digo. Lo que decía Ángel del tiempo es una película que tiene diferentes tiempos, porque arranca de una forma, como decía Emilio, va su rollo hasta que llegan al psiquiátrico, que la película, digamos, que se acelera una cosa impresionante y pega un subidón de terror que es increíble, porque hasta ahí va un poquito calmada hasta que llegan al psiquiátrico, pero a partir del psiquiátrico es cuando la película se desmadra completamente. Y ya al final es cuando se suelta del todo. Y es una película que te deja un pozo, ¿eh? Te deja de esas que a mí por lo menos me pasa, que las veo, ¿vale? Y luego me deja aquí algo en la cabeza que no sé si es bueno. Yo la volví a ver poco después, cuando se estrenó en España, que en Barcelona se estrenó en el Cine Urgell, y la volví a ver de estreno, porque me había interesado bastante la película y la repetí y me acuerdo que era una sesión de domingo noche, que no había mucha gente, y hacía bastante frío en el cine, era un cine enorme, el Urgell, de 1000 y pico butacas, y la sensación del frío ahí, de la corriente de aire que había, y viendo El Exorcista 3, no molaba, ¿eh?
Es decir, tiene algo extraño. Y es una película un poco Frankenstein, lo que decías tú de que hay muchas cosas, porque el rodaje y la postproducción fue bastante tremenda. Es decir, Morgan Creek, que era los que entonces llevaban la producción, no les acababa de gustar mucho el enfoque de la película, obligaron un poco al exorcismo final metido. Eso había leído, que no tenía exorcismo la película y al final lo metieron por obligación. Sí, incluso William Peter Blatty luego se mueve por ahí en algunas ediciones en Blu-ray un montaje diferente, no tan diferente como hacía pensar estos problemas con el título de Legión, ¿no? Con el título de su novela, que es el que quería poner él, porque lo del El Exorcista 3 fue un poco pues imposición también de que quería hacer una secuela, ¿no? Y lavar un poco la cara a la saga que había dejado, el mal gusto que había dejado la segunda entrega. Pero bueno, es una película de esas que, bueno, y luego hay una cosa que yo tengo que decir, ya ha salido aquí, una película con George C. Scott siempre es buena. No sé Siempre. Pero es que a mí es un actor que me fascina. Hardcore, me fascina en Fuga sin fin, me fascina en El Día del Delfín, me fascina en Oklahoma, año 10. Es que haga lo que haga, y bueno, las que ha hecho de terror, al final de la escalera, El Exorcista 3, y hasta Ojos de Fuego, fíjate. Hasta en Ojos de Fuego me gusta, ¿no? Es decir, con aquella coleta y aquel ojo como raro. Es un actor que aparte de su época clásica, que es maravilloso, ¿no? El Buscavidas y tantas películas donde está él absolutamente genial, o Los Nuevos Centuriones, ¿no? De Richard Fraser, que hace papelazo. Es que la presencia que tenía era impresionante. Sí, bueno, me acabo de acordar de Hardcore, que no me acordaba de Hardcore y joder, es que Hardcore está espectacular. De Paul Schrader, que algo tenía que ver con El Exorcista. También no quería mencionarlo mucho porque si esta película volvió a poner el listón muy alto, lo que vino después, que fue la peli de Paul Schrader, que arregló, no sé si fue al revés, la de Paul Schrader arregló la de Renny Harlin, o de Renny Harlin la de Paul Schrader, bueno, los dos la estropearon, pues, y a mí, ¿cómo es el refrán este de todos la mataron y ya sola se murió? Pues la última es un poco así. No sé si habéis visto eso, pero está en Netflix por si queréis contemplar el desastre. Sí, bueno, yo tengo que decir que las tengo aquí, en formato físico. Pero bueno, y otro pecado que a mí la de Schrader me hace gracia, pero bueno. Gracias, es verdad que gracia hace bastante. La de Renny Harlin me hace gracia por otros motivos, pero la de Schrader le tengo cariño, me gusta. Tengo que decir que hay algo en esa película que me gusta, pero bueno. Es también todo un desmadre de cómo pasó esa gestación de las precuelas, ¿no? Es decir, todo bastante loco. Es que muchas veces es mejor la historia de cómo se rodó la película que esa película. Sí, esa película es mucho mejor la historia, sí, es verdad. Sí. Y volviendo a Exorcista 3, ahora vamos a hablar de secuelas de terror enseguida, pero volviendo a Exorcista 3, yo quiero comentaros a ver qué opináis vosotros sobre los sustos de la película, que ya hemos mencionado, el famoso del pasillo y el de la vieja. ¿Y qué películas vosotros pensáis que tienen sustos así de efectivos? Porque yo creo que es una película que tiene unos sustos que para su época están un poco ya... Son como antiguos, porque es lo que decías tú, Ángel. Veníamos de la época de Posesión Infernal, Terroríficamente Muerto, ya se había hecho también entonces. Y es una película que parece vieja y nueva al mismo tiempo, por la forma que trata el terror. A ver, yo creo que el susto de la monja viene más porque es un momento muy tranquilo. O sea, si te fijas, lo madura, o sea, lo tiene macerándose mucho rato. O sea, está ella dando vueltas por el pasillo, da un medio sustito ahí cuando sale la puerta y no es otro. Me refiero que lo hace a fuego lento, ¿no? Lo hace a fuego lento y cuando ya te crees que no hay nada, porque es una imagen simple que está cruzando el pasillo, es cuando sale la monja detrás y te viene el susto. A mí me dio más susto el otro, ¿eh? Me dio bastante más susto el de la vieja con las tijeras. Ahí sí que me hizo saltar. Ahí sí. Yo creo que la habéis definido muy bien. Es que es una película que en el 90 parece vieja, pero también es como un precedente de mucho tipo de terror y de asustar que hasta hoy en día quizás está hasta un poco de moda. Es decir, ese terror un poco
sutil, ese susto un poco cocinado lentamente, que en muchas películas después del Exorcista empezaron a reivindicar. Venimos de unos 80 en que todo era pues para bien, a veces pues la transformación, tipo Aullidos, El hombre lobo americano en Londres, el chascarrillo bien hecho, pero bueno, con teenager, tipo Los Boys o Noche de Miedo, porque funcionaba muy bien, con algún sustituto típico de gato que se echa encima de alguien de repente. Pero bueno, que funcionaba y a mí me encantan algunas de estas películas de los 80, bueno, o con los slashers, ¿no? El típico susto de los slashers con el señor con la máscara o con el cuchillo en mano. Y Peter Blatty, me parece que toda la película es muy 70s, es decir, en muchas cosas, tiene muchas cosas de los 70, y que yo creo que Peter Blatty es un autor, primeramente que no es un 100% un hombre de cine, realmente hizo 2 películas y la película también tiene ese, no lastre, pero esa influencia tremendamente literaria. Es una película muy leída, muy culterana, recuerda ciertas películas de los años 70, también de terror, que eran muy culteranas, que jugaban mucho a la leyenda de la mansión del infierno, ¿no? Que tenía ese punto de cocción de los sustos un poco diferente. Y es la escena de la monja, de la enfermera, que siempre nos creemos que es monja, pero bueno, es una enfermera. Sí, es una enfermera, vaya. Bueno, es lo que dices. Es una escena sostenida durante varios minutos en un plano muy lejano, con una cierta profundidad de campo de aquel pasillo del hospital, con una iluminación ya algo tenebrosa, pero donde pasan de determinadas cosas absolutamente inocuas y luego un zoom muy violento, ¿no? Una especie de zoom súper violento con un pequeño efecto de sonido, creo recordar, que yo recuerdo como una especie como de grito, de espaviento. Sí, una cosa así. Sí. Yo la comparo un poco, salvando las distancias, a ese susto histórico de Tiburón, de la cabeza de Ben Garner, ¿no? Que no había zoom, pero también se estiraba mucho la escena, ¿no? Desde la escena de que abrían al tiburón y decidían Brody y Hooper ir a ver de noche, te ponía nervioso, era oscura, Dreyfus bajaba abajo, buceaba, se encontraba el diente, sonaba la música de Williams, parecía que iba a pasar algo, no acaba de pasar, y cuando menos te lo esperas salía la cabeza del pobre Ben, ¿no? Y el grito, pues en el cine fue espectacular. Es de aquella forma de asustar de otra forma, que en aquel momento quizá asustó tanto porque no se llevaba ese tipo. Estábamos hablando de una época, una década donde lo que se llevaba es el maquillaje, la transformación, el efecto físico, ¿no? Y Posesión Infernal juega mucho con los rostros deformados, el body horror, ¿no? Un poco que es más a lo que jugaba también el primer Exorcista, el body horror de Linda Blair, de los vómitos, de la transformación de la cara. Bueno, sin embargo, el Exorcista juega con esa otra pauta, el Exorcista 3, y le sale bien. Y bueno, es lo que ha perdurado. Y a mí me parece una película que, aunque ahora está muy bien considerada, porque ahora está muy bien considerada, y cada vez más, una película que es totalmente atípica en la época. Y es un ovni en la producción de cine de terror del año 90. Y eso la hace aún más valiente posiblemente, porque la película no funcionó mal en taquilla. No fue un éxito enorme, pero no funcionó mal. Fue un éxito bien. Tampoco era una película muy cara. ¿Y vosotros veis que ha dejado herencia? Quiero decir, que se ve algo de Exorcista 3 en películas actuales, porque yo le veo un poco de Exorcista 3 en la forma de fabricar el terror a Conjuring, por lo menos a la 2. Yo veo más a lo que ha comentado Ángel antes, ¿eh? Al silencio de los corderos, por ejemplo, las conversaciones entre Clarice y Aníbal Lecter y ese tipo de conversaciones más que en otra cosa. En el resto es que es lo que estamos diciendo. Es que bebe más del cine de los 70 que del cine de su época. Entonces, que quede algo para posteriori, sí, el tema de las conversaciones, el tema de un poco de la iluminación, pero poco más. Yo veo que
no creo que haya influenciado tanto, sigue se adelanta a ciertos estigmas del cine policíaco, lo que hemos dicho ya, del thriller de los 90, que es el gran género que estalla en los 90, ese thriller de investigación, una vez psicosexual, ¿no? Y otras veces de psicothriller. No sé, hay muchos tipos, pero que es un modelo que funciona muy bien y que sus dos grandes títulos están en La Ciencia de los Corderos y Seven, ¿no? Que son los dos grandes títulos de los 90. Pero también en Conjuring en algún momento juega, pasa que James Wan es más de susto tradicional en muchos momentos, a pesar de que lo haga muy bien, es decir, que lo hace mejor él que otros, pero sigue jugando mucho a ese susto tradicional y al espectáculo de gran guiñol divertido, ¿no? De lo cual El Exorcista 3 no pretende. Sí que quizá en El Exorcismo de Emily Ross, de Scott Derrickson, hay algún momento muy contenido que juegue un poco al tiempo y a la forma de dar miedo del exorcista dentro del mismo subgénero demoníaco, ¿no? O de exorcismos. Hay un poquito de eso. Pero creo que es una película que, bueno, que sigue siendo... Bueno, el mismo Scott Derrickson juega con el thriller y el cine demoníaco en Libéranos, Deliver Us from Evil, Libéranos del Mal, ¿no? Se titula en español. La de Eric Bana. Yo creo que ahí quizá es donde hay una influencia un poquito. También hay mucha imagen de figuras, de santos, de iconos, donde juega un poco a ese tema. Y de hecho, la parte final de Libéranos del Mal hay un exorcismo parecido a lo que pasa en la celda del psiquiátrico. En la comisaría también hay una cosa muy parecida al exorcismo de Exorcista 3, es verdad. No había caído en esa película. Sí, una película así que también sentó un poquito mal, se esperaba mucho de ella y no funcionó demasiado como se esperaba creo que era la Sony en aquel momento, pero que es una verdad que no está nada mal. Pero es que Derrickson va a su rollo. Derrickson va muy a su rollo. Sí, va a su rollo. Y además sí que hace ese tipo de terror como más contenido, como de momentos más pausados, que también lo hacen en Black Phone, ¿no? Que es una película que hoy en día se ve como viejuna, ¿no? Es decir, no es la película típica de hoy en día. Es una película que huele a clásico, huele a película como de hace unos años. Pero es que toda la fotografía, toda la pinta que tiene la película, parece una película que tenga por lo menos 30 o 40 años, sí que es verdad. Sí, no, Scott Derrickson, yo creo que si hay que buscar un equivalente, yo pondría mucho a Scott Derrickson. No sé si le gusta la película o no, El Exorcista 3. También os diré que es una película que el eco que tiene es muy reciente. Ha habido reivindicación en los últimos máximo 10 años. Es decir, antes tampoco era una película de la que la gente hablaba más allá del susto aquel, no se hablaba mucho del Exorcista 3. Empezó a tener repercusión desde hace 10 años, empezó a hablarse, cuando empezó también a moverse mucho otra vez el tema del exorcismo, se veía mucho, William Friedkin viajaba mucho por festivales, empezó a viajar por festivales, hubo homenajes, bueno, empezó a coger el rollo del Exorcista 3 un poquito la gente, pero tampoco, digamos, que no le llamaría culto, pero la reivindicación del Exorcista 3 es más bien reciente, es más bien reciente, a mi modo de ver. Desde aquí un saludo a Jorge Loser, que creo que considera El Exorcista 3 la mejor película de la historia del cine de terror. Yo se lo vi el otro día, de casualidad también, pero el otro día se lo vi en Twitter y se lo dije que iban a estar aquí hoy y me dijo que intentaría verlo porque... Yo estoy a mí me encanta que diga eso. Quizás pero ya sabemos cómo somos todos en Twitter, que a veces exageramos. No sé si la mejor, pero a mí, vamos, es una de las películas de que hablo más y tengo más en referencia de los últimos 30 años, posiblemente. Bueno, no sé cuánto, de las 3 últimas décadas. Es una película, y dentro de las secuelas, para mí es una de las grandes secuelas de terror de la historia del cine. Es que lo es. De terror. Es decir, que Jorge, totalmente de acuerdo. No vamos a hablar de Barbie, ¿eh? Jorge. Vale, no iba a hablar de Barbie. Ya te he visto en Twitter hace un rato y no, vamos a dejar el tema de Barbie para otro día. Que ya Greta Gerwig ya da bastante miedo ya sola. Sus películas, sobre todo.
Ella sí, las películas muchísimo. Y el marido tampoco se queda corto. Bueno, para terminar, antes de pasar al tema secuelas, quiero decir como dato que Exorcista 3 fue la película favorita de Jeffrey Dahmer. Y con eso podemos cerrar el tema Exorcista 3. Sí, es una buena publicidad. Sí, queda muy claro en la serie de... En la serie sale. Netflix. Sí, que están viéndola todo el rato. La ilusión que me hizo cuando la estaba viendo y vi el Exorcista 3 y pegó un bote de sillón y le dije a mi mujer, ¡mira el Exorcista 3! Y luego es que es una película que... Yo creo que es una película que analiza muy bien, de una forma muy cinematográfica y una forma ficcional, la naturaleza del mal, la naturaleza de lo demoníaco, la naturaleza muy bien. Sí. Es decir, se nota mucho que Peter Blake era un tipo que esto le interesaba muchísimo, evidentemente, y lo analiza desde un punto de vista bastante, digamos, confesional, un aforzamiento muy a través de lo religioso, del catolicismo en este caso, pero de una forma muy interesante. Es decir, igual que lo hacía la primera película y la novela de Peter Blake, claro. Es decir, pero a mí como análisis de ese mal, incluso en todos los diálogos, las manifestaciones del asesino Gemini, y con hay que decirlo, una interpretación impresionante de Brad Dourif, uno de los grandes secundarios, por decir esa frase, un poco cowboy de medianoche, secundarios, ¿no? Los grandes actores de reparto que ha habido, a mí es un actor que me encanta, siempre me ha gustado, y en el terror además es un plus, Brad Dourif. Tiene ese físico tan inquietante, que aquí lo explota al máximo y hace un papelón. Es decir, hace un papelón. Está espectacular y todas las escenas suyas son impresionantes. Sí, y da mucho miedo. Siempre que se pone a dar miedo, Brad Dourif es único, hasta con su voz, y ya sabemos de quién habla. Sí, efectivamente. Ahora vamos a pasar ya, dejamos el Exorcista 3, que la tenemos. Creo que ahora vamos a hablar de secuelas de terror. El Exorcista 3 está en el top, yo creo que de los otros tres. Y ahora vamos a hablar de secuelas de terror, y yo lo he hecho de una manera para que podamos hablar los tres. Un top 5 de cada uno, así rápido, cada uno dice el suyo, lo vamos comentando y ahí sacamos conclusiones. Así que, ¿con quién empezamos? Uno de vosotros, venga. Va, Emilio, arranca tú, que yo me guardo para el final. Emilio, adelante, Emilio. Venga, vamos allá, venga, va. Número 5. Vamos de atrás. Además, me dejáis el primero, así seguro. Así seguro que luego los que copiáis sois vosotros. A ver, el número 5, Rec 3, por poner una española. La tengo yo también. ¿Para qué me has dicho que lo diga yo primero? Es la posición infernal española esa película. Me parece divertidísima, me parece brutal, lo paso. La habré visto 5 o 6 veces y siempre lo paso genial viéndola. Me parece una película brutal. Con el número 4, Destino Final 2. Me parece una secuela de una saga que me encanta. Me lo paso genial viendo Destino Final. Todos vamos a ver las muertes, está claro, ¿no? Todos vamos a ver muertes originales, pero la 2 está genial. Y vamos, nos dejó marcado con la escena del camión. Hombre. ¿Quién no ve un camión por la autovía ahora y dice, me aparto? Uno que lleve maderas o listones o algo. Olvídate, pues, yo lo veo y digo, es que ya sé por pues yo tengo que decir una cosa, a mí me he cogido miedo más a los parques de atracciones por culpa de la 3, que es una obra maestra, donde las haya, y a los centros de rayos Suba, que no he ido en mi vida, pero no voy a ir. O sea, porque como se curra la muerte ahí, no voy a ir en mi vida, está claro. Bueno, pero no irás a ningún sitio, porque ya han hecho muertes en todos los sitios. O sea, vaya que sí, no se puede ir ni una carrera de NASCAR, tranquilo. Nada. A ver, el número 3, un clásico que lo tendréis también seguro, Aliens el regreso. Vamos, pues mira, es un clásico, la segunda parte buenísima para mí. La número 2, y no me refiero al número 5, al número 1 sí, con orden de preferencia, Scream 2, me parece una continuación brutalísima. La tengo. Brutalísima. La primera tiene un inicio brutal, pero es que la segunda tiene un inicio exactamente igual. Y la primera, pues una de mis películas preferidas de la historia, no puedo dejar de pasarla, encima siendo secuela, La novia de Frankenstein. La tengo también la primera encima, Emilio, me has copiado. Tenía que haber empezado yo, está mis claro. Cojones, yo lo llevo tatuado, ¿y tú? O sea, tengo yo más derecho a decirlo que tú. Es verdad que llevas un tatuaje y todo. Hostia, se ha caído Ángel. Ostras, la secuela. ¿Ya ha marcado el Madrid?
No le ha gustado. No le ha gustado la lista, se ha salido. No, dice, hostia, la misma que tenía yo. Para tomar por culo. Es verdad, tengo 3 películas que tienes tú, increíble. Hombre, pues Ángel se ha caído, pero la lista de Ángel la tengo yo, pero no la voy a decir hasta que no entre. Claro. Me he dejado muchas, me he dejado. No os voy a decir por no pisaros, porque las digo igual te piso con las tuyas, pero tengo aquí unas cuantas en la reserva. Está aquí. Aquí estamos. ¿Eso que ha marcado el Madrid, Ángel, o el Barça? Yo digo, ya está. No. Y le ha metido un golpe así al ordenador y ha ido a tomar por culo todo. ¡Ostras! El 0-2 ya. 0-2. Ay, bueno, es verdad que podía haber sido una lista mucho más larga. Aquí estoy. Ahora Venga, sí. Yo estoy bastante de acuerdo con lo. Bueno, a mí me ha gustado mucho lo de Scream 2. Yo también la tengo, sí que es verdad. Yo estoy muy, muy a favor. Yo creo que para mí es mi favorita, de Scream, de toda la saga. Me parece una película tremendamente bien dirigida. Y si cuando se dice que Wes Craven era un gran director, que lo era, la demostración es Scream 2. Y la primera escena en el cine, que me parece un prodigio de puesta en escena. Un prodigio de puesta en escena. A ver, a mí me gusta más como escena inicial, más que la de Drew Barrymore, de la primera película. O sea, es que esa escena me pilló muy de sorpresa. O sea, yo no me esperaba nada de esa escena. Y encima ya incluye el elemento puñalada que va a ser recurrente en la saga y te lo meten de una manera impresionante ya en la primera película. Sí, todo el elemento meta, que es constante luego hasta ya al máximo en las últimas, ahí lo plantea. Lo plantea de una forma estupenda. A mí me gusta mucho Scream 2, mucho. Bueno, pues ¿con qué lista vamos? Vamos a dejar al profesional para el final. Claro, voy a decir yo la mía, porque así ya no aquí me profesionales somos todos, ¿eh? Decir, no, tú más, pero no tienes un festival. ¿Qué cojones? Bueno, voy en un momentín y así vamos con la de Ángel, que la de Ángel es la buena. Yo tengo la novia de Frankenstein, por supuesto. Tenía Scream 2, por supuesto. Pero tenía Rec 3, por supuesto, y tengo Halloween 3. O sea, la peli de Halloween sin Michael Myers, que a mí me parece una película más que de terror, de ciencia ficción, parece Twilight Zone. O sea, me parece una película increíble. Esa es una grandiosa película de género fantástico. Es decir, es lo que quería hacer John Carpenter con la saga, que cada episodio fuese un mito de Halloween, no siempre en la primera el hombre del saco, digamos, más o menos, y aquí sacarse otras. Y la influencia de esa película de Niall Neal, del gran Niall Neal, es brutal en todo el guión. De hecho, hay gente que hay rumores que decían que la escribió Niall Neal, porque era un loco Carpenter era un loco de él. La cosa está llena de referencias a Niall Neal, y después él firmó El Príncipe de las Tinieblas, el guión, como Martin Quatermass, una de las grandes creaciones de Martin, de Niall Neal. Y es puro Niall Neal, en especial Quatermass 2. Es una película que se parece mucho a Quatermass 2, la película de Hammer. Tiene ideas, y a mí es una película que me parece más que tiene cosas de la invasión de los ultracuerpos. Lo que dices tú es ciencia ficción. Y da miedo. Es una película que inquieta, la cancioncita. Siempre que hay una cancioncita repitiéndose, es algo que da miedo, se te queda aquí, ¿no? Y el cuarto donde meten a esta gente que va con los protagonistas a visitar la fábrica y lo meten en una habitación. Esa habitación me pone muy nervioso, y luego todo el tema de la tele, los chiquillos viendo la tele. O sea, cojonante. Sí, la tengo reciente. Buenísima. Muy, luego, una gran película. Emilio la tiene reciente, por lo que sea. Y yo me dejo, y para el final, una película que yo aquí no sé si tendrá muchos fans, pero yo soy fan absoluto porque es Godard del terror, que es The Human Centipede 2. O sea, yo la tengo como un clásico moderno. O sea, me parece de largo la mejor película de Tom Six, porque no he visto Nania Club, que creo que me gustará mucho, pero esta película me parece impresionante. O sea, el juego meta que tanto le gusta a Ángel, aquí es una cosa impresionante desde el principio. Sí, a mí me cuesta mucho la película, pero sí. Ya lo sé, ya. No, pero me cuesta porque, vamos, es una película que me cuesta por muchos motivos, pero reconozco, me gusta bastante la primera, es decir, yo creo que es una película muy interesante la primera, pero la segunda, que la encuentro quizá
hasta de realización mejor que la primera. Es una película que me cuesta mucho ver, es decir, volver a ver. De hecho, no la he vuelto a ver desde que la vi la primera vez. Pero sí que es una secuela, yo la comparo un poco a lo que era la secuela de Blair Witch Project, ¿no? El libro de las sombras 2. El libro de las sombras. Que a mí me interesa mucho, no la he puesto en mi lista, pero es una película que me interesa mucho porque jugaba un poco también con una referencia a lo que pasaba en la primera película, como si hubiese sido algo real, ¿no? Y bueno, el Joe Berlinger hace una especie de documental ficcionado que era muy interesante, ¿no? Evidentemente un suicidio comercial brutal, ¿no? Pero porque la gente se esperaba quizá lo que hizo Adam Wingard en la siguiente, ¿no? En Blair Witch, otra cosa parecida. Pero sí, pero me parece... entiendo lo que dices. Es la obra maestra de Tom Six. Y eso tampoco que sé decir mucho, pero a mí me gusta más la primera, ¿eh? Yo me quedo más con la primera que con la segunda. No, la primera era más Jesús Franco, era más exploitation. Sí, es verdad. Era un poco Jesús. A mí me recuerda a películas de Jesús Franco, no sé por qué, pero me recuerda un poco. Lo que está claro, y para bien, que en este programa sabemos un poquito de cine, entonces está claro que no nos gusta ninguno la 3. O sea, la 3 es insultante, esa película. Se cargó las otras dos. Muy mala. A mí no, me parece un error, sí. Pero bueno. Y me gustaría volver, antes de entrar con tu lista, a REC 3, que ha mencionado Emilio antes. Esa película me parece súper rompedora, no solo en el universo REC, que se carga el tono de la cámara en mano, sino en la forma en cómo está hecha, que me recuerda muchísimo a Sam Raimi. Esa película es Sam Raimi total. O sea, y además, siempre digo que es mi película favorita de Paco Plaza. Se lo dije a él en persona también. Es un homenaje para mí en toda regla a todo lo que nos gustaba de Sam Raimi, de las películas de Posesión Infernal. Una película es siempre él mismo lo decía, es una película de un valenciano, además, es una película fallera. Es fallera, sí, como valenciano lo sabemos. Y es que empieza así tal cual, ¿eh? Empieza así tal cual en la falle. Yo creo que es lo más cercano. Sí, es que es lo más cercano que Berlanga hubiese hecho una película de terror. Sí, es verdad. Y lo que pasa es que a mí le tengo mucho aprecio a REC 2. Es decir, me parece una secuela espectacular. A mí REC 2 de la saga es la que más reivindico. Me parece, vamos, una secuela modélica y que crea un universo brutal en la saga, ¿no? Que me gustaría que se siguiese por algún lado en algún momento. Es decir, hay muchas cosas que no se han seguido, pero que tiene ese problema de estar ahí en la segunda, después de un fenómeno como era el de REC, y claro, pues siempre hay gente que le molestan ciertas decisiones, ¿no? Que para mí están bien, pero que hay gente que les pareció pues no muy apropiadas. Y la tercera tenía la suerte de que dices tú, rompe con todo, venga, a partir de aquí es otra cosa y vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Sí. Y ponemos a música pop a tope y Tino Casal. Tino Casal. Que siempre está bien. Hombre, por supuesto, Tino Casal siempre está bien, era un genio. Y ahora pasamos a la lista del director del Festival de Sitges, Ángel Sala. Vamos allá. Bueno, es una de las muchas listas que podría haber hecho y tampoco la voy a decir por orden, simplemente la voy a decir ni por orden de la que mejor o la peor, las voy diciendo. La primera que se me ha ocurrido es Tiburón 2, por varias razones, porque Tiburón es una de mis películas favoritas, lo sabe ya todo el mundo que me conoce. La película que más miedo me ha dado en mi vida. Y claro, yo fui a ver Tiburón 2 el día del estreno con un miedo horrible, porque digo, me dio tanto miedo la primera, era un chaval, tenía 14 años cuando vi Tiburón 2 y iba muerto de miedo, porque claro, me morí de miedo en la primera. Digo, a ver qué me pasa aquí, ¿no? Es decir, y luego me lo pasé muy bien. No me dio tanto miedo, pero me lo pasé muy bien. Y yo creo que es una secuela modélica. Es decir, yo creo que el manual de las secuelas lo cumple 100% Tiburón 2. En un momento en que las secuelas tenían entidad. Ahora hacen ya de todo. Y claro, se ha perdido un poco lo que debe ser o cómo es una secuela. Aquí no, aquí es una película que continúa la historia de la isla de Amity, que continúan los personajes, en este caso Brody, y es muy simple, pero muy efectiva. Hay otro tiburón. Bueno, ya está. No se complica la vida, pero sin embargo traslada muy bien los 3 años que han pasado la primera,
se nota una evolución muy clara del género de terror en Estados Unidos. Es la primera, que es una película muy adulta, con protagonistas adultos y lenguaje muy adulto. Aquí la parte final de la película es una película teenager. Es decir, ya en el 78 se nota que el cine de terror iba hacia el cine para adolescentes y daba el protagonismo a los adolescentes. Entonces se convierte en la versión de Tiburón para adolescentes más claramente, en la línea que había marcado ya Carrie en el 76, que era también una película de teenagers, o que había marcado en ese mismo año Halloween, ¿no? De John Carpenter, que era la película que iba a marcar, digamos, el rejuvenecimiento del protagonismo de las películas de terror, que pasa de adultos a adolescentes. Y en eso me parece una película muy interesante y una película que tiene sustos, hablando antes de los sustos, tiene sustos, tiene imágenes, tiene sustos potentes. El cadáver aquel carbonizado encuentran en la Brody, que también es una escena que se alarga, las olas, la madera, bueno, y sustitos, la escena de la orca, la imagen de la orca comida por un tiburón en la playa. Y luego toda la parte, hay una escena que a mí me encanta, que es el ataque a una parejita que hay en un velero, que se aíslan del grupo para estar juntos, y cuando encuentran a la chica después de haberse zampado el tiburón al novio, que dice aquello de, como gritando, ¡un tiburón! Se lo dice es una escena como muy tensa. Me gusta mucho la película, es decir, me parece una gran secuela y que no se complica, no intenta ser mejor que la primera, no intenta inventar la rueda y dice, bueno, voy a hacer una cosa, pero funciona perfectamente. Lo del helicóptero, que es mítico y que es imitado luego por Castellari y por todos en la escena del helicóptero. Bueno, es una película que está mejor de lo que muchos dicen, para mí. La saga Tiburón tiene un mérito, que fue engañar a Michael Caine para hacer Tiburón 4. Hombre, claro, él siempre dice que se hizo una casa de narices con el cheque. Claro. A ver quién engañó a quién. Sí. No sé, bueno, se engañaron a todos, porque es que la película es tela, ¿eh? Es la única película en que una persona se cae al agua y en el siguiente plano está seco. que es Michael Caine, exactamente. Se tira al agua y de repente ves que en el otro plano se ha secado. Es decir, bueno, la película esa sí que podría ser en los anales de las películas para ver con amigos en una noche en casa. Es tremenda. Cualquier secuela italiana de estas falsas, de estas exploitation, es mejor que Tiburón. Luego hay una que voy a volver mucho para atrás, que es mi película favorita de vampiros de toda la historia, lo tengo que decir así, que es Las novias de Drácula, de Terence Fisher, que es una secuela. Es una secuela de Drácula, del Drácula de Christopher Lee y Terence Fisher. Lo que pasa es que como Christopher Lee en principio no quiso salir porque no llegaron a un acuerdo, Fisher se vio en la tesitura de hacer una secuela sin Drácula y se inventó pues al Barón Meinster, que es un vampiro pre-Anne Rice, rubio, homosexual o bisexual, que es todo un hallazgo para la época. El primer vampiro claramente que muerde a un hombre, a Peter Cushing, en la historia del cine. Y una película que es increíble. Todo lo que sugiere y no se ve es tan alucinante como lo que se ve. Es para mí tiene incesto, tiene homosexualidad, tiene una perversidad tremenda sexual. El vampiro, el Meinster, es fascinante, a pesar de que muchos lo criticaron en la época a David Peel, pero a mí me encanta, recuerda mucho al Lestat, recuerda mucho al Barón Meinster. Es una película fascinante, típica de una escena del parto de la vampira, que sale de la tierra como un parto con la comadrona. Es increíble y además, como secuela, recupera la tradición de ponerle a la secuela las novias. Habéis dicho La novia de Frankenstein, que a mí también me encanta. Y aquí hace un homenaje a la Universal y hace Las novias de Drácula, ¿no? Es decir, que para mí es un homenaje. Esta película en su momento la distribuyó Universal y se nota que ahí había como un homenaje a las viejas películas de la Universal que la Hammer quiso imitar, ¿no? En cierta manera, a todo color. Y bueno, es un tipo de película que me encanta, ¿no? El prólogo que te justifica la secuela. Drácula, el rey de los vampiros, ha muerto, ¿no? Es como...
Está muy bien. A mí me vuelve Es loco muy la buena, buenísima. Y el molino, por favor, el molino. La escena del molino, que Sí, es increíble. sí. Pero bueno, Espectacular. Es un peliculón como una casa. luego hay una secuela que a mí, yo creo que esto habrá bastante acuerdo, que es La Matanza de Texas 2, Por supuesto. que, O sea, que me mejor que parece, muchas secuelas de La Matanza de Texas. hombre, Sí. me parece escoger la idea original, volverla del revés, hacerla muy de cara a los 80, hacer una gran feria macabra, muy de Top Hooper, muy EC Comics, que es el director que mejor ha entendido posiblemente la Sí, estética de los cómics de terror de la EC, de los Sí. Creepy y las Tales from the Crypt, etcétera, y sí. hace un espectáculo que propiamente también es muy acorde con los tiempos que está hecha, con los 80, absolutamente alucinantes. La última parte de esa película, en aquellas cuevas donde Sí, viven eso sí. aquellos pasajes. Luego, imitadísimo por Rob Zombie en 31, por ejemplo, ¿no? En Sí, película 31. Pero me parece una gozada absoluta, una película que cada vez también gana más con el tiempo. sí, es De verdad. hecho, es una película que tiene un culto brutal y que, fíjate que en España no se estrenó en cines, pasó directamente a los videoclubs. Y bueno, y es una película canon, ¿no? Que también tiene ese punto del estigma divertido, Sí, que es una película sí, canon, en la época canon de Tobe Hooper. se Creí que nota. ibas a decir la tercera parte, ¿eh? Sí, sí, sí. Creí que ibas a decir la Matanza de Texas 3. Joder. La tercera parte es, vamos, demencial, ¿eh? Como buenos valencianos, Emilio y yo le tenemos mucha estima a la 4 porque sale el La Leatherface 4. Quería decir grita la 4, Barbera. perdona. Sí, Le tenemos mucha perdona. estima a la 4 por eso. Porque La sale... 3 es la 4. La 4. La 3 es la de Jeff Burr, la que tiene el mejor el teaser de la historia de la saga, sí. El de la sierra en plan Excalibur, que sale del lago, no sé si lo recordáis, que es maravilloso. Sí. Es un teaser maravilloso. Y la de Jeff Burr, a mí la tercera, bueno, mira, no está mal, pero la 4 es demencial. La de Matthew McConaughey es una experiencia. Vamos, eso también es para verla con los amigos por la noche. Es una sesión especial. Es una locura especial. Pero la Matanza de Texas 2, con aquel enloquecido final, que es puro Top Hooper. A mí es un director que hasta cuando le salía mal, me gusta. Y a mí películas, el otro día lo decía en Twitter, películas de su última época que me gustan mucho. Mortuary, de Mangler, por puro locas y por lo bien que capta esa estética de cómic, ¿no? De terror que en sus películas. Y aquí, bueno, Dennis Hopper armado con 2 motosierras es un espectáculo. Panos Cosmatos dice que le inspiró para Mandy, para la pelea con las sierras mecánicas de Mandy. O sea, lo dijo Panos Cosmatos, nada menos. O sea, nada menos y nada más. Nada menos. Y luego otra que he elegido, teniendo muy en relación con La Matanza de Texas 2, es Los Renegados del Diablo, ¿no? Que me parece... ya tenía que apuntar también. Un peliculón. Es un peliculón. Yo creo que Rob Zombie lo que hace es al revés de Top Hooper, es decir, Top Hooper coge La Matanza de Texas y la adapta a los 80 un poco y la vuelve una locura. Rob Zombie coge La Casa de los Mil Cadáveres y la retrotrae a los 70. Es decir, y hace una exploitation greenhouse típica de los 70, de carretera, violentísima. A mí me recuerda a aquellas películas que me encantan, tipo Carrera con el Diablo, con Peter Fonda y Warren Oates, de este tipo de películas que explotaban el satanismo en las zonas rurales, en la época del Satanic Panic de los 70. Me flipa Los Renegados del Diablo. Me parece un peliculón. Y quizá... Si dejamos aparte Los Obsalen, que yo soy chalao, ya lo he dicho muchas veces, y me parece la mejor película de terror de la década de los 2010, Los Renegados del Diablo es una joya de la filmografía de Rob Zombie. Top 3 de Rob Zombie. No te digo que me gustó mucho Los Monsters, porque creo que estoy solo en ese tema, pero Renegado del Diablo, Los Monsters, la de Los Monsters última. Pues a mí no me disgusta, ¿eh? A mí me gusta y me gusta bastante. O sea... Nada. No, me parece la peor fiesta de Halloween en la que te puedes meter en tu vida.
Es decir, piensas un momento que vas a un sitio, la gente va vestida así, habla así, se comporta así, y es una puñetera pesadilla. A mí me da mal rollo. A mí me hace gracia. Es como, The Monster es como la versión, la cara B de La Casa de los Mil Cadáveres, en plan comedia. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Sí, yo la compro mucho, me gusta un montón, la verdad. Y luego, como digamos, la secuela también que he puesto es algo que, una película que como tardó tanto en salir, 10 años desde el original, mucha gente lo considera una secuela, que es Zombie, Dawn of the Dead, original de George Romero, pero sí que era la segunda película, la continuación de La Noche de los Muertos Vivientes. Es decir, el título lo dice, El Amanecer de los Muertos Vivientes, ¿no? Pero bueno, que no se vendió como una secuela, aunque en España le pusieron El Regreso de los Muertos Vivientes, Zombie, El Regreso de los Muertos Vivientes. Y bueno, ¿qué voy a decir yo de esta película? Es que lo que diga es una de las películas que más me ha aterrado a mí en la historia del cine. Es decir, salí blanco de verla, es decir, y sigue dándome un miedo que te mueres cuando la veo. Sobre todo el Hare Krishna, lo tengo aquí. Lo tengo por ahí. Y es una obra maestra absoluta, vamos. Pasa que ella misma supera su condición de secuela y casi es iniciadora de otra cosa. Sí. Entonces, una película que es un reboot, que se dice hoy, y una secuela, ¿no? Para mí. Pero vamos, es una de las grandes películas de terror de la historia del cine, a mi modo de ver. Toda la saga de Romero de los zombies espectacular. Sí. Pues me he dejado esto de cuenta ahora, Pesadilla en Elm Street 3. Me cago en la mar. Bueno, yo es una de las que he valorado, Yo es una de las que he valorado muy seriamente, como también he valorado la de poner el Psicosis 2, que me parece también una joya. Buenísimo también, sí, es verdad. Y muy valiente, porque cualquiera se atreve a hacer una secuela de una película de Hitchcock, ¿no? Tan mítica como Psicosis, y le sale muy bien al señor Richard Franklin. Y luego, una que has dicho tú, Emilio, que para mí es una de las películas de mi vida, que es Aliens, pero yo la considero más ciencia ficción. Entonces, tiene terror, pero la pongo ahí, pero que como secuela en general estaría entre las mejores de todos los tiempos en todos los géneros. En el top. No digo nada nuevo si digo que para mí es mi película favorita de James Cameron. O sea, es que yo estaría contigo también. Sí, es decir, a mí esta y los Terminators después, los Terminators, Aliens la primera, es la mejor película de James Cameron que ha hecho en su vida. Es decir, es una gran película, un peliculón. Todo lo que queríamos ver en una película de monstruos en el espacio, en mi vida. Sí, es verdad. Todo. Yo cuando la vi en Sitges en el 86, era todo lo que quería ver en una película, todo. Cuando se acabó, de repente sale la reina. Y digo, ahora sí que no puede haber nada tan guay, tan perfecto en la vida, ¿no? Es decir, es una película que vi en su estreno, os vais a... Bueno, vosotros sois peores, posiblemente. Yo la vi en una semana 12 veces. Veganas. En cine, la vi en Sitges y después cuando se estrenó, yo vivía en Zaragoza, en el cine Palafox de Zaragoza, la vi 12 veces seguidas. ¡Ostras! El de la taquilla diría, creo que no sabe salir. o no la ha pillado. Pero, ostras, 12 veces en una semana. Estuve obsesionado por Aliens, me acuerdo. Obsesionado. Yo solo he repetido el cine 4 veces en un mes El Caballero Oscuro de Nolan y ya está. Bueno, tampoco está mal. Está muy bien. Hombre, es que El Caballero Oscuro de Nolan es mucha película. Sí. Para algunos que dicen que si tal... No digo nada. No digas nada. Yo si tuviera que comprar entradas para el 21 de julio, las compraba para Oppenheimer. Ya está. Yo tengo muy claro lo que voy a ver. Hombre, yo también. No digo nada más. No digas nada. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer otra de esas masterclass que nos das siempre que vienes. No, aquí aprendemos todos. Es decir, hemos dejado una secuela muy buena. La de Ángel en el programa, coño, que es la tercera vez que viene ya. Es verdad, Ángel. Esa sí que es una secuela buena.
Las peliculitas Ostras. con Ángel, 3, La venganza. O sea, Bueno, espero que la 4 sea como la de Renny Harlin del Exorcista. no tendrá que ir por el radar a arreglarla. Sí, luego vengo con el O radar y hago cargársela la del quinta. todo. No, es Bueno, un Ángel, pues placer estar muchísimas gracias. Nos vemos en Sitges, ya lo sabes, como todos los años. Hombre, os pasaré Y- lista, ¿eh? Hombre, por supuesto, no pasa lista que estaré tranquilo. Vale, vale. Que hay que ir al cine, coño, hay que ir al cine. Efectivamente. Sí. A ver, sí, además hay películas que vienen del tema que hemos hablado. El Exorcista del Papa y Sí, Evil Dead vaya. Rising muy pronto. Es decir que... A Evil Dead Rising y una película que espero no me dé miedo y me guste un montón, que es la nueva de Ari Aster, pero bueno, Ari Aster es otro tema, Ángel, que dejaremos aparte. Bueno, yo aún no voy a hablar de la película, pero hablaremos y Claro. hablaremos. Pero no, a lo mejor de alguna sorpresa. ¿Sí? Uy. Que mejor, Uy. a lo mejor no hay alguna sorpresa que sobre la película, que todo el mundo cree que no me va a gustar nada. Bueno, pues entonces ya hablaremos, ya te miré, ya te buscaré en Twitter, ya te buscaré la boca en Twitter. Bueno, Ángel, Oye, pues muchas gracias otra vez. Bueno. Un placer estar con vosotros, ¿vale? Y Un fuerte placer. Un placer bueno, hablar bien. con Emilio siempre. Me Y sabe nos vemos próximamente. Me sabe mal haber fastidiado el Madrid a Barcelona por la noche por la audiencia, pero bueno, ahora ya podemos volver a tener audiencia. No pasa nada, no te preocupes. Eso lo Bueno, hasta recuperamos luego a ahora. todos. Hasta luego. Bueno, Ángel.